Hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta oportunidad estudiaremos la parábola de los convidados a las bodas, que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 14. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude. Señor, gracias por este tiempo precioso que tú nos das para meditar en tu palabra. Sé tú ministrándonos, ayudándonos, porque todo viene de ti, Señor, y queremos que tú seas nuestro rabí, nuestro maestro, que tú nos ayudes y nos instruyas para todo tiempo, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Esta parábola también William Hendrickson la llamó la parábola de los asientos reservados. Podríamos también llamarle la parábola de nuestro lugar en la vida, que es realmente lo que refleja el objetivo de la parábola. Jesús estaba en la casa de un gobernante fariseo que le había invitado a almorzar y donde sanó a un hombre hidrópico, y él observaba la conducta de los invitados que iban llegando. Entonces, al ver esto, él es el que refiere esta parábola. Vamos a la parábola, Lucas capítulo 14, versículo 7 y siguientes, dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Hay un antecedente en el libro de los Proverbios capítulo 25, verso 7, que dice así: porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien has mirado tus ojos. Lo que el Señor va a empezar a desarrollar como idea central de su parábola es que nosotros no debemos autopromovernos a ocupar un lugar que no nos corresponde. Y el Señor veía que, como era costumbre judía, cuando el convidador o el anfitrión se sentaba al medio de la mesa, que era una mesa en forma de U o de C, él se sentaba en medio, y conforme llegaban los invitados, unos se sentaban a su izquierda o a su derecha, en ese orden, hasta topar toda la mesa en la parte final. Obviamente, el criterio de selección de quién iba a su lado más cercano era un criterio del anfitrión. Si uno más importante para el anfitrión que otro, él lo podía poner más cerca a su lugar. Entonces era un poco bochornoso ocupar un lugar que el anfitrión no te había asignado. Entonces Jesús aprovecha esta oportunidad para expresarnos algo espiritual. Y lo primero que nos va a mencionar es de cómo nosotros debemos tomar una actitud frente al lugar que debemos ocupar en la vida. Entonces, el Señor tiene un orden establecido en la creación. Él ha ordenado las cosas y los lugares que nosotros ocuparemos en la vida de acuerdo a su criterio. Nosotros, como seres creados, no podemos obligar a Dios a usar nuestro criterio del lugar que ocupamos en la vida, porque eso depende de Él. Dios constituyó ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Un ángel no le puede decir a Dios: Señor, ¿por qué yo no fui arcángel? ¿O por qué no fui querubín? Es imposible pensar que alguien pueda tener esa actitud frente a Dios, y usted lo va a ver eso en Satanás. Y por eso Satanás es considerado rebelde y es destituido de la gloria de Dios. Porque él en su interior quiso decir: bueno, yo soy más importante que todos y puedo llegar a ser más importante que el mismo Señor. Entonces hay un orden en la creación. Dios, cuando llama a los apóstoles, los llama en un orden. Primero llama a Pedro, ¿no? Después a su hermano Andrés, a Juan y a Jacobo, pero en el orden que él los presenta, siempre Pedro va de primero, pero de segundo va Jacobo, de tercero va Juan, y de cuarto va Andrés, de quinto va Felipe, y de sexto va Bartolomé.
¿no? Y al último está Judas Iscariote. Hay un orden en el Señor. Así presenta las listas en los 4 evangelios sinópticos. Que Él pone el orden. Él pone el orden. El Señor es el que pone el orden. Él sabe quién va a ir a su lado, derecho o izquierdo. Hay una referencia ahí en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45, donde justamente Jacobo y Juan, que eran primos de Jesucristo, por la relación entre María y la mamá de estos 2 discípulos, que se le acercan y le dicen: Señor, el día que estés en tu reino, haznos sentar a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesús le dice: bueno, ¿tú vas a beber de mi misma copa? Y ellos dicen: sí, vamos a beber de tu misma copa. Y Jesús le dice: en efecto beberán de mi misma copa, refiriéndose a lo que les tocaba vivir. Dice: pero el lugar que ocuparán en el reino de Dios, ni siquiera me corresponde a mí, sino le corresponde al Padre, porque el Padre es el que ha ordenado todas las cosas. El Padre es el que ha diseñado en qué lugar tú tienes que estar. Y no solo hablo de esta vida en este tiempo, sino en el futuro. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un lugar. Así que nosotros no debemos enseñorearnos de lo que somos, como lo hace el mundo, como los gobernantes que se enseñorean de sus puestos, como que atropellan por ocupar un puesto mejor que otro. Nosotros no tenemos por qué ser así. Nosotros tenemos que ser totalmente diferentes, hermanos. Avancemos con la lectura ahí. Vamos a Lucas. Dice: cuando fueres convidado por alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Alguien más distinguido que tú. ¿Qué nos quiere decir con eso el Señor? Que aunque a veces no nos guste esa idea, hermanos, siempre va a haber una persona más distinguida que nosotros, porque ese lugar se lo ha dado el Señor. No nos gusta esa idea con este dominio de la democracia, de ese pensamiento democrático, ese pensamiento socialista, comunista, de que todos somos iguales. Y aún este pensamiento quiere destruir inclusive la diferencia de sexo, y ellos hablan de un género. Que no quiere roles diferentes de hombres y mujeres, sino que todos quieren que sean iguales, y Dios no ha hecho ese orden así. Dios tiene un orden y hay que respetarlo, y Él sabe quién es más distinguido que otro en el mundo espiritual. Él conoce quién tiene su lugar en la vida. Él nos dará, cuando resucitemos, un nombre adecuado a lo que realmente somos. Así que Él conoce quién eres tú. Conoce tus virtudes, tus capacidades también, pero conoce también tus limitaciones y sabe para qué te ha puesto en la tierra. Entonces, hay personas más distinguidas que nosotros. En el libro de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 7, vamos a ir rápidamente. 1 Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 7, dice lo siguiente: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué preciosa palabra, hermano. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea por causa de uno, os envanezcáis unos con otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo que está diciendo Pablo en resumen, hermanos, es de que el Señor es el que nos va a distinguir. Todo lo que somos viene de Dios. Él me ha dado todo lo que yo soy.
Y Él me distinguirá de lo que yo haga en la vida, en este cuerpo, en Cristo Jesús. Él me distinguirá en la eternidad, porque Él sabe quién ha recibido tal cosa y sabe cómo está trabajando esa persona con lo que Dios recibió. Y que no tenemos nada de qué envanecernos. Y no tenemos que juzgar a nadie. Ni nuestro propio juicio de nosotros es certero. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos mantiene en una situación de error siempre. Nuestro corazón es engañoso, dice la palabra. Así que ni siquiera debemos confiarnos en nuestro propio juicio acerca de quiénes somos, sino tenemos que esperar que sea el Señor el que nos alabe y sea el Señor el que nos distinga. Él es el que nos va a distinguir. Por lo tanto, seas lo que tú seas, hermano, eso depende del Señor. Nosotros no podemos andar por la vida atropellando, pretendiendo ocupar un lugar que no nos corresponde. Y él lo relaciona con esta explicación de los asientos en esa boda. Él dice, cada uno va a ocupar un lugar de acuerdo al anfitrión. El anfitrión aquí es el Señor. Fíjense que toma como ejemplo una boda. Ya sabemos que la parábola que sigue en Lucas es justamente de las bodas. Esto es un anticipo de cómo el Señor distinguirá a cada uno dependiendo de lo que el Señor te ha dado. Así que no nos juzguemos unos con otros, tratando de ver quién ocupa un lugar mejor que otro, porque vamos a ser avergonzados. No penséis más de lo que está escrito, dice el Señor, por causa de lo cual vendrá que unos se envanecerán contra otros, y ahí viene la división. La vanidad, hermanos, es de Satanás. No podemos envanecernos de lo que somos y por eso atropellar a otros. Porque el que nos va a distinguir es el Señor. El versículo 8 está expresando pues de que siempre va a haber alguien más distinguido que nosotros, ¿no? Mejor es esperar que el Señor nos distinga. Mejor es esperar que el Señor nos distinga. Aunque no nos guste, como dije ya anteriormente, pero algún día la distinción de esa persona a la cual tú te opones o te envaneces contra esa persona, algún día ocupará su lugar y la gloria de Dios se manifestará en él. Y si la gloria de esa persona delante de ti se manifiesta como una gloria auténtica del Señor, nosotros seremos humillados, seremos avergonzados. Y aquí habla de la vergüenza, hermanos, que experimentarán las personas en el día del juicio del Señor. Personas humildes sienten vergüenza cuando son reprendidas, pero los soberbios recibirán una vergüenza eterna. Mejor es ser avergonzados acá, en este tiempo, en esta vida, que ser avergonzados allá y pasar por una vergüenza eterna. Mejor es que el Señor nos trate acá, mejor es que hagamos caso a esta palabra antes de que se manifieste esa luz que aclarará todas las cosas. Vamos a seguir leyendo, hermanos, Lucas, versículo 9. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, a ambos, el Señor invita a ambos, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿No? Mejor es siempre ocupar el último lugar, hermanos. O sea, hay que tener esa visión humilde de nosotros mismos. Y el lugar más seguro siempre es el último lugar. Cuando este invitado se le retira su ubicación que él había tomado por su propia cuenta, cuando regrese ya su lugar que debió ocupar, de repente ya está ocupado por otro. Y así sucesivamente, y el único lugar que le va a quedar disponible es el último. Entonces, el lugar más seguro es ocupar el último lugar, porque ahí nadie te lo va a quitar, nadie te va a degradar del último lugar. Mejor es permanecer, hermanos, en una actitud humilde, con un perfil bajo, siempre recordando que el que nos va a glorificar es el Señor. Nadie te va a quitar el último lugar. Lo que el Señor quiere decirnos, como también lo expresa en Proverbios 27:2, dice, que te alabe el extraño y no tu propia boca. Así es ese proverbio. Que te alabe otro, que te alabe el extraño, pero no tu propia boca. Tú no te autopromuevas, tú no te proclames que estás en un lugar mejor que otro. Deja que el Señor lo haga.
Nadie tiene derecho, hermanos, a enaltecerse. Nadie tiene ese derecho. Y nadie debe ir en ese camino, porque el que nos dará la gloria será el Señor. Ahora, Dios ya le explicó a los que se estaban acomodando en la mesa. Entonces, la primera parte de la parábola es para ellos, para que tengan este criterio. Pero ahora el Señor le habla al que invita, al anfitrión, y eso es lo que ya empieza a narrar en los versículos siguientes. Entonces dice ahí, versículo 10 nos quedamos: cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Por eso el último lugar es el más seguro, porque de él puedes ir subiendo. Versículo 11: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Principio básico de nuestra vida cristiana, hermano. Bien, ¿qué le dice al anfitrión? Dijo también al que había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a invitar y seas recompensado. Entonces, ¿qué dice al que invita? Que se hace referencia al mismo Dios, pero es un consejo también para nosotros, para nuestra propia convivencia entre hermanos. Jesús aquí muestra el verdadero carácter del Padre. ¿Cuál es el verdadero sentimiento que Dios tiene respecto a la humanidad? Aquí lo presenta a Dios, al convidador, como un Dios que ama a todos, pero tiene un amor especial por aquellos que están desvalidos, desposeídos, desheredados de este sistema, que no han tenido la oportunidad, hermanos, de ser enaltecidos por este sistema, sino que han sido pisoteados durante años y siglos. Entonces el Señor tiene una visión diferente de la visión que tiene el mundo, porque Él presenta aquí, le dice al convidador: usualmente tú invitas a tus parientes, a tus amigos o a personas ricas para impresionarlos, porque sabes que ellos te van a retribuir esa invitación. O sea, tú vas a tener una actitud con aquellos que sabes que te van a responder. Tú quieres quedar bien con los que siempre quedan bien contigo. Tú quieres ayudar a aquellos que siempre te ayudan. Tú quieres ofrecer lo tuyo a los que también ofrecen lo suyo para ti. Y eso lo hace cualquiera. Porque es una situación recíproca. Yo te doy, tú me das. Ahí no hay nada de valioso. No hay nada de importante. Con eso no impresionamos a Dios, porque estamos impresionándonos unos con otros. Le dice el Señor al que invita: tú no tengas esa actitud, ten una actitud diferente. Le dice en el versículo 13: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Los ágapes, que también se mencionan en el libro de Judas, aquí tienen su origen. Y los ágapes no es otra cosa que las cenas para los pobres, que se empezó a promover desde la fundación de la Iglesia de Cristo. Hasta ahora muchas iglesias practican estos ágapes, que es la reunión de toda la iglesia, donde cada uno lleva su porción de comida y entre todos comen. Algunos llevan más que otros, y los que no tienen comen de todos los demás. Es una forma de mostrar el amor a los que no tienen. Hay iglesias que permanentemente hacen agapes para los más necesitados, el sostenimiento para el que no tiene. Ese principio ya estaba en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden leer en sus casas, ahí en Deuteronomio 14, versículos 28-29, Deuteronomio 16, versículo 11, Deuteronomio 26, del 11 al 13, ¿no? Donde la ley antigua enfatizaba que el diezmo de fin de año o de una temporada tenía que ser dado exclusivamente a todos los necesitados, como una forma de promover ese amor por los más pobres. Y
y que el Señor tenía en pensamiento inclusive a los extranjeros que necesitaban, y con esto recordaba al pueblo de Israel que miraran a los esclavos y a los que estaban en las escalas sociales más bajas como a ellos mismos que habían sido esclavos y pobres en Egipto. Entonces esta enseñanza ya estaba en el Antiguo Testamento, y con Cristo Jesús se recupera y se perfecciona esta predilección por ayudar a los más necesitados. También nosotros lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 11, versículos 20 al 22 y del 33 al 34, que está justamente en el contexto de la Santa Cena, pero aquí hay que distinguir que una cosa es la Santa Cena instituida por el Señor, como explica Pablo, y otra cosa es el ágape. Usualmente hacían las dos cosas juntas. Hacían el ágape y celebraban la Santa Cena ahí nomás. El ágape, en los versículos 22 le dice, si alguno tiene hambre, antes de reunirse en el ágape, come en su casa, porque no están haciendo las cosas bien, le dice a los corintios. Ustedes llegan al ágape y comen más de lo que ustedes han traído y avergüenzan a los demás. Los están avergonzando a los demás. O algunos no llevan nada y tú lo haces sentir humillado al otro porque el otro no llevó nada. Algunos se adelantan a comer, algunos se adelantan a embriagarse con el vino que llevaban. Fíjense, dice embriagarse, o sea que era vino que embriagaba, no era jugo de uva. Y esto precedía a la Santa Cena. Precedía a la Santa Cena. Entonces, por eso Pablo les critica, le dice, piensen que van a recibir la Santa Cena y es necesario que todos coman ordenadamente, porque eso es indigno delante de Dios. Tiene que haber una actitud siempre de tener misericordia del que no tiene. No pueden ustedes vivir en una reunión de la iglesia donde algunos sobresalen por lo que han llevado y otros son humillados por lo que no han llevado. Eso está mal. Es como me hace recordar una vez que me habían regalado un pantalón, un amigo, y me ve en la calle y me dice, Chino, qué bien te queda mi pantalón que te regalé. Entonces yo me sentí humillado porque ¿quién quería saber que me había regalado ese pantalón? Pero en las cosas de Dios, hermanos, Dios no quiere que seamos así. Por eso en otra parte la palabra dice que tu mano izquierda no sepa lo que da tu derecha. O sea, lo que quiere decir es, cuando tú des algo, hazlo en secreto si es posible. No tienes por qué exhibir lo que haces con otros. No tienes por qué exhibir lo que tú das con otros. Manténlo en secreto. Es tu amor, es un amor que el Señor va a exaltar en el día de la exaltación de sus hijos, en el tribunal de Cristo. Él te va a exaltar. No tenemos por qué hacer alarde de lo que hacemos. Y se ve mucho, hermanos, en las iglesias, esta actitud de querer humillar a quienes en algún momento hemos nosotros ayudado, y eso no es de Dios. Entonces, estos ágapes de los que habla aquí la parábola, que dice, invita a los más pobres, porque ellos no te pueden recompensar. Pero ¿cuándo vendrá la recompensa? En el día de la resurrección de los justos. ¿Y cuándo es eso? Eso es en la primera resurrección. Cuando vayamos al tribunal de Cristo, esa es la primera resurrección. El día en que el Señor nos rapte y el día en que el Señor nos premie para gobernar con Él. Algunos hermanos que no han vivido una vida bajo los principios de Jesús serán disciplinados, como lo explicamos en la clase pasada. Y otros serán pues exaltados, porque ¿quién es el que nos va a exaltar? Es el Señor. Él nos va a recompensar, Él nos va a distinguir, nos va a decir, tu lugar está aquí en los cielos, este es tu lugar, el tuyo es este, el tuyo es este. Esos son los cristianos que se someten a la disciplina en el mundo, en la tierra, en este tiempo, para que allá en el reino no seamos disciplinados. Mejor es ser disciplinados aquí que allá. Mejor es vivir aquí bajo los principios de Dios como el que estamos estudiando, que tengamos que ser humillados allá. Así que hagamos caso, hermanos, de que siempre tenemos que tener esta actitud con los más necesitados. En realidad el reino de los cielos siempre se presenta
el reino de los más necesitados, ¿no? Tanto Mateo 5, en las bienaventuranzas, ahora vemos este pasaje y muchos más otros, hermanos, donde se presentan que las bodas es para los más humildes, no solo humildes de espíritu, sino humildes sociales. El Señor lo ha planeado así, es un misterio, pero es lo que Él ha planeado. Cuanto más humildes seamos, cuanto más vivamos amando a los que más necesitan, cuando tengamos una actitud de que todo lo que hacemos es esperando la recompensa del Señor, entonces estaremos más cerca de ser distinguidos. Nuestra distinción viene de Dios, no viene de los hombres. No te preocupes si ahora no eres distinguido, porque el que te va a distinguir es el Señor. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos ayude en esta porción de la palabra y que nos ayude a vivir de una manera diferente. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, rogándote siempre que nos ayudes a poner en práctica tus principios. Ayúdanos, auxílianos. Necesitamos tantas cosas de ti. Necesitamos transformar tantos pensamientos que tenemos, Señor. Ayúdanos, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy la gloria, la honra y ruego por mi vida y por la vida de todos aquellos que me escuchan, para que tú hagas grandes cosas en sus vidas. Derrama sobre nosotros sanidad, derrama sobre nosotros un espíritu humilde y derrama sobre nosotros un espíritu de obediencia. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Mediten esta parábola y que el Señor siga añadiendo bendiciones a sus vidas. Amén. Dios los bendiga.